Un joven arquitecto ateo murió por 11 minutos en una carretera de Bogotá, y lo que vio del otro lado destruyó todo lo que la ciencia le había enseñado a creer, lo que los médicos no pudieron explicar. Él lo recuerda con una precisión que ningún cerebro moribundo debería tener. Hay ciudades que no duermen. Bogotá es una de ellas. Entre el ruido de los buses del Transmilenio, el olor a arepas recién hechas en las esquinas y el horizonte cortado por los cerros de Monserrate, millones de personas construyen sus vidas con la misma determinación silenciosa de quien sabe exactamente lo que quiere. Santiago Herrera era uno de ellos. 25 años, arquitecto graduado con honores en la Universidad de los Andes, con un apartamento pequeño pero ordenado en el barrio Chapinero, lleno de planos enrollados, maquetas a escala y estantes donde los libros de ingeniería estructural ocupaban el espacio que en otras casas latinas estaría reservado para la Biblia o una imagen de la Virgen. Santiago no era un hombre de fe. Era un hombre de medidas, de cálculos, de certezas verificables. Para él, lo que no podía ser comprobado no merecía ser discutido. Pero Santiago no siempre fue así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la fe tenía un lugar en su vida, aunque fuera pequeño y prestado. Ese lugar lo ocupaba su familia. Su madre, doña Carmen, era una mujer de manos callosas y rosario siempre en el bolsillo, nacida en las faldas de los Andes, en un pueblo del departamento de Nariño donde las montañas parecen tocar el cielo y la gente todavía cree que Dios camina entre los sembrados. Su padre, don Ernesto, era un hombre callado pero presente, de esos que no dicen «te amo» con palabras, sino con el plato servido, antes que todos, y la cobija doblada al pie de la cama. Y sus hermanos, Mateo y Valentina, eran el ruido alegre de una casa latina que late con fuerza los domingos. Los domingos eran sagrados en la familia Herrera, no por religión solamente, sino por ritual. La olla de sancocho que empezaba a hervir desde las 9 de la mañana, la voz de Carlos Vives saliendo por la ventana, las discusiones sobre fútbol mezcladas con oraciones antes del almuerzo. Santiago guardaba ese recuerdo como se guarda una fotografía dentro de una billetera, siempre cerca, pero raramente mirada. En el año 2017, un deslizamiento de tierra en la región de Nariño cambió todo. Las lluvias de ese año fueron brutales, como suelen serlo en las zonas andinas, cuando el clima decide recordarle al hombre su pequeñez. La tragedia no pidió permiso. En cuestión de minutos, la tierra se movió y se llevó consigo lo que Santiago más amaba. Doña Carmen, don Ernesto, Mateo, Valentina, todos. El joven que antes tenía una fe tibia y prestada, se convirtió, en ese momento, en un hombre que cerró la puerta a cualquier conversación sobre Dios, no con odio declarado, sino con el silencio frío de quien decide que creer en algo que no protegió a su familia es una forma de traicionarlos. Santiago continuó, estudió, se graduó, construyó su carrera ladrillo a ladrillo, como si levantar estructuras para otros pudiera llenar el vacío estructural de su propio interior. Sus colegas lo describían como brillante pero distante. Era el primero en llegar a la oficina y el último en irse. En las reuniones sociales participaba lo justo. Cuando alguien mencionaba a Dios o la iglesia, Santiago no discutía, simplemente cambiaba de tema con la elegancia discreta de quien ya no tiene energía para esa batalla. Sus amigos más cercanos sabían de la pérdida, pero pocos entendían la profundidad de la herida. En Colombia, como en toda América Latina, la muerte en familia es un duelo colectivo, ruidoso, lleno de velorios, novenas y comunidades que se abrazan. El duelo de Santiago fue solitario y arquitectónico. Construyó paredes internas tan sólidas que ni él mismo sabía ya cómo derribarlas. Fue un jueves festivo, en octubre, cuando la historia de Santiago tomó un giro que ningún libro de física podría anticipar. Era uno de esos días en que Bogotá se vacía hacia las carreteras, cuando las familias empacan neveras de icopor y salen hacia Melgar o Girardot buscando calor y río. Santiago no tenía familia que visitar, pero había aceptado el encargo de revisar un proyecto en las afueras de la ciudad, en una finca que un cliente quería convertir en hotel boutique. Conducía solo por la autopista norte, con música instrumental en los parlantes y una taza de tinto, que ya se había enfriado en el portavasos. El tráfico era moderado para ser festivo.
El cielo, de ese azul profundo que solo Bogotá tiene cuando no hay nubes, parecía casi irreal. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió primero. Los testigos que estaban en los vehículos cercanos declararon después que un camión de carga perdió el control en la curva de la autopista, invadió el carril contrario y el impacto contra el vehículo de Santiago fue frontal y brutal. El carro quedó comprimido contra el separador de concreto. Las imágenes de la cámara de seguridad de un peaje cercano, revisadas después por las autoridades, mostraban que el tiempo entre el impacto y la llegada de la primera ambulancia fue de 17 minutos. 17 minutos en los que Santiago Herrera estuvo atrapado entre hierros retorcidos, con el cuerpo cediendo ante un daño que ningún arquitecto diseñaría para resistir. Lo que ocurrió dentro de ese vehículo, en esos minutos, Santiago no lo recuerda. Lo que ocurrió después, cuando su cuerpo fue extraído y trasladado de emergencia al Hospital Santa Fe de Bogotá, es donde la historia comienza a volverse algo que los expedientes médicos describen con términos clínicos, pero que ningún término clínico logra contener del todo. Lo que sí se sabe, lo que está documentado con la frialdad de los registros hospitalarios, es que Santiago Herrera, 25 años, arquitecto, ateo por convicción y huérfano por tragedia, llegó a urgencias con signos vitales que los médicos calificaron de inmediato como críticos, y que en algún punto de esa tarde de octubre su corazón dejó de latir. No fue una pausa, no fue una fluctuación, fue un silencio absoluto, el tipo de silencio que los monitores traducen en una línea recta y que los médicos reconocen con una mirada que no necesita palabras. Santiago Herrera estaba clínicamente muerto, y el reloj de la sala de reanimación marcaba el inicio de algo que la medicina llama protocolo, pero que Santiago, cuando despertara días después, llamaría con un nombre completamente diferente. Lo que ninguno de los presentes en aquella sala podía imaginar era que, mientras ellos luchaban por traerlo de regreso, Santiago ya estaba en otro lugar, un lugar que él, con toda su formación científica, con toda su arquitectura mental, construida sobre la negación de lo invisible, no tenía categoría alguna para describir, pero que, sin embargo, recordaría con una precisión que haría temblar hasta al más escéptico de los médicos. El Hospital Santa Fe de Bogotá no es un lugar para los débiles de corazón, no en el sentido poético, sino en el sentido literal y cotidiano de lo que significa trabajar en urgencias de un hospital público latinoamericano en día festivo. Los pasillos huelen a desinfectante y a café viejo. Las luces fluorescentes no distinguen entre el mediodía y la madrugada. Las camillas se mueven con una urgencia que no pide permiso, y los médicos aprenden, con los años, a leer la gravedad de una situación en los primeros 3 segundos después de que las puertas se abren. El doctor Rodrigo Ramírez llevaba 14 años perfeccionando esa lectura. Médico internista, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, formado en la Universidad Nacional y con una subespecialización en Medellín, el doctor Ramírez era conocido entre sus colegas por una característica que en medicina se valora más que el talento puro: la calma. No la calma de quien no siente, sino la calma de quien ha aprendido a sentir sin que eso le quite velocidad a las manos. Cuando la camilla de Santiago Herrera entró por las puertas de urgencias aquella tarde de octubre, el doctor Ramírez estaba terminando de revisar otro caso en el área de observación. Una enfermera lo llamó con la voz que se usa cuando no hay tiempo para explicaciones completas. Él no necesitó más. Se acercó, evaluó en segundos y dio las primeras órdenes con la precisión de alguien que ha vivido ese momento cientos de veces. Pero incluso para él, lo que vino después fue distinto. Santiago presentaba trauma torácico severo, contusión pulmonar bilateral, hemorragia interna, y lo que los registros describirían posteriormente como falla multiorgánica en progresión. El cuerpo de ese joven de 25 años estaba cediendo en varios frentes al mismo tiempo, como un edificio que pierde sus columnas de soporte una por una. Y el doctor Ramírez, con toda su experiencia, sabía reconocer cuando una estructura estaba a punto de colapsar. Lo que los registros hospitalares documentan con la frialdad de los números es lo siguiente: Santiago Herrera
Ingresó a la sala de reanimación a las 3:47 de la tarde. A las 4:02, tras una secuencia de intervenciones que incluyeron intubación de emergencia, transfusión y medicación vasoactiva, su corazón entró en fibrilación ventricular. A las 4:04, el monitor registró actividad eléctrica cardíaca nula. Línea plana. A las 4:15, tras 3 ciclos de reanimación cardiopulmonar avanzada y 2 descargas del desfibrilador, el ritmo sinusal fue restaurado de manera espontánea. 11 minutos. Ese es el número que aparece en el expediente con la neutralidad que solo los documentos médicos pueden sostener. 11 minutos en los que, según todos los protocolos clínicos conocidos, Santiago Herrera no estaba vivo. El doctor Ramírez, en las semanas posteriores, cuando el caso comenzó a circular entre los médicos del hospital, con la discreción que se usa para los casos que incomodan la teoría, fue consultado en múltiples ocasiones sobre lo ocurrido. Sus declaraciones, siempre medidas, siempre cuidadosas con el vocabulario científico, decían esencialmente lo mismo, que por los criterios objetivos de la medicina, Santiago no debería haber sobrevivido, y que si sobrevivía, la probabilidad de daño neurológico severo era, en sus propias palabras, extremadamente alta. El cerebro humano comienza a sufrir daño irreversible a los 4 o 5 minutos sin oxígeno. A los 11 minutos, los protocolos médicos hablan de secuelas que van desde el deterioro cognitivo profundo hasta el estado vegetativo. El doctor Ramírez lo sabía, su equipo lo sabía, y sin embargo, lo que ocurrió en los días siguientes desafió cada uno de esos pronósticos con una tranquilidad que resultaba, en palabras del propio médico, desconcertante. Pero hay algo en este caso que los registros no capturan, algo que solo emerge cuando se revisan los testimonios del personal que estuvo presente en esa sala. Una de las enfermeras, Patricia Gómez, 20 años de experiencia en UCI, declaró que en el momento en que el monitor mostró la línea plana, el ambiente en la sala cambió. No de manera dramática, no como en las series de televisión, sino con esa quietud particular que el personal de salud latino reconoce y raramente nombra en voz alta. Esa quietud que se siente cuando el cuerpo y el alma parecen estar en negociación. Patricia siguió trabajando, siguió cumpliendo el protocolo con precisión milimétrica, pero después diría que en algún momento durante esos 11 minutos tuvo la sensación extraña de que la sala estaba, de alguna manera, llena. No de personas, de algo más, lo que hace de este caso un objeto de análisis que va más allá de lo clínico. No es solamente la supervivencia de Santiago, es lo que ocurrió cuando despertó. 3 días después del accidente, tras haber sido estabilizado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos, Santiago recuperó la conciencia de manera gradual, pero coherente. Los médicos lo evaluaron con cautela, preparados para encontrar los déficits cognitivos que la estadística anunciaba. Lo que encontraron fue un hombre que respondía con claridad, que reconocía a las personas, que procesaba información sin demora visible y que, en la primera conversación extensa con el doctor Ramírez, comenzó a describir detalles de lo ocurrido en la sala de reanimación que resultaban imposibles de explicar. Santiago describió la posición exacta en que estaba parado el doctor Ramírez en el momento en que dio la segunda descarga del desfibrilador. Describió el color de la carpeta que una residente sostenía contra su pecho junto a la puerta. Mencionó que en un momento uno de los médicos se limpió la frente con el antebrazo izquierdo y miró hacia el reloj en la pared. Ese detalle, ese gesto específico, fue lo que hizo que el doctor Ramírez se quedara en silencio por varios segundos antes de responder, porque ese gesto había ocurrido en el momento exacto en que los protocolos indicaban que la reanimación estaba llegando a su límite de viabilidad, en el momento en que, internamente, el médico había comenzado a considerar la posibilidad de que Santiago no volvería, y los ojos de Santiago estaban sellados. Su actividad cerebral, según los monitores, era en ese instante inexistente. La medicina tiene un término para las experiencias reportadas por pacientes
que han estado en paro cardiorrespiratorio, experiencias cercanas a la muerte, conocidas en la literatura científica como ECM. Hay investigadores que las atribuyen a descargas de neurotransmisores en el cerebro moribundo. Hay quienes hablan de alucinaciones hipóxicas, de memoria reconstructiva, de fenómenos puramente bioquímicos que el cerebro produce en situaciones de estrés extremo. El doctor Ramírez conocía esa literatura, la había leído, y sin embargo, sentado frente a Santiago en esa habitación de UCI, escuchando detalles que ninguna teoría bioquímica podía explicar con comodidad, el médico hizo algo que pocos científicos hacen en público. Admitió que no tenía respuesta. Por la medicina, diría después, Santiago no debería haber vuelto, y si volvía, no debería recordar nada. Lo que describe no entra en ninguna categoría que yo conozca. Lo que pasó en esa sala ese día está fuera de mi entendimiento. 11 minutos. Para la familia latinoamericana promedio, 11 minutos es el tiempo que tarda el arroz en estar listo, el tiempo de una llamada con la abuela, el tiempo de una oración antes de dormir. Para la ciencia médica, 11 minutos sin actividad cardíaca es una sentencia que rara vez tiene apelación. Para Santiago Herrera, esos 11 minutos fueron algo completamente distinto. Fueron el tiempo exacto que necesitó para ir a un lugar que ningún mapa terrestre registra, para ver lo que ningún ojo debería poder ver, y para regresar con una información que haría tambalear no solo su propio ateísmo, sino la certeza tranquila de todos los que estuvieron presentes aquella tarde de octubre en el Hospital Santa Fe de Bogotá. Hay preguntas que la ciencia formula con precisión y responde con datos, y hay preguntas que la ciencia formula con precisión y luego guarda en un cajón porque las respuestas no caben en ningún informe. Lo que Santiago Herrera experimentó durante esos 11 minutos pertenece a esa segunda categoría. No porque sea inverificable en su totalidad, sino porque las partes que sí pueden verificarse no deberían ser posibles, y las partes que no pueden verificarse son descritas por él con una coherencia y una riqueza de detalle que resulta incómoda para cualquiera que prefiera las explicaciones simples. Santiago no habla de su experiencia con el fervor de quien quiere convencer. Habla con la calma extraña de quien ya no necesita que nadie le crea, porque lo que vivió es más real para él que cualquier conversación que haya tenido en este lado de la existencia. Lo primero que Santiago describe es la ausencia de dolor, no una disminución del dolor, no una anestesia gradual, sino una ausencia total y repentina, como si alguien hubiera apagado un interruptor que él ni siquiera sabía que existía. Un instante antes, aunque no era consciente de ello en términos clínicos, su cuerpo era un campo de batalla. Un instante después, no había cuerpo, no había peso, no había el zumbido constante que los seres humanos cargan sin saberlo, ese ruido de fondo biológico que solo se nota cuando desaparece. Santiago dice que lo primero que sintió fue una ligereza que no tiene equivalente en el vocabulario humano. No la ligereza de flotar en agua, no la ligereza del sueño. Algo cualitativamente distinto, como si la gravedad no fuera una ley física universal, sino una condición temporal que su existencia acababa de dejar atrás. Esto es lo que diferencia el relato de Santiago de lo que la cultura popular latinoamericana conoce como viaje astral. En las tradiciones esotéricas extendidas por toda América Latina, el viaje astral es descrito como una experiencia de desdoblamiento, donde el alma observa el cuerpo desde afuera, recorre lugares conocidos, navega dimensiones paralelas con cierta libertad, pero también con cierta confusión. Santiago es explícito en este punto, y su distinción no es teológica, sino experiencial. Él no estaba observando nada desde afuera. No había un afuera en el sentido espacial que conocemos. No era una alucinación con lógica onírica, donde los elementos se mezclan y transforman sin coherencia. Era, en sus palabras, más real que real, una hiperrealidad donde cada detalle era nítido, donde la percepción no tenía los bordes borrosos del sueño, sino la claridad brutal de la vigilia, multiplicada por algo que él no sabe nombrar. El tránsito hacia lo que Santiago describe como el otro lugar no fue instantáneo, pero tampoco fue
largo. No hubo túnel oscuro, que es la imagen más popularizada de las experiencias cercanas a la muerte en la cultura occidental. Hubo, según sus palabras, una transición que se parecía más a un amanecer que a un pasaje. Una claridad que crecía sin fuente visible, sin dirección específica, como si la luz no viniera de ningún punto, sino que fuera la naturaleza misma del espacio en el que estaba entrando. Y con esa claridad llegó algo más, una sensación de reconocimiento, no de un lugar, sino de un estado, como si alguna parte de Santiago, la parte más antigua y más real de él, supiera que estaba regresando a algo que había sido su origen antes de que tuviera memoria. Lo que vio cuando la claridad se estabilizó es lo que Santiago describe con mayor dificultad, no porque no lo recuerde, sino porque el lenguaje humano fue construido para describir cosas de este mundo, y lo que él vio pertenece a otro orden de realidad. Habla de un espacio abierto, vasto, que tenía la exuberancia visual de los paisajes tropicales que conoció en su infancia en Nariño, esa región de Colombia donde la naturaleza parece haber decidido mostrar todo lo que es capaz de hacer. Flores de colores que no existen en ningún catálogo botánico, árboles con una presencia que iba más allá de lo decorativo, como si cada uno tuviera conciencia propia, un río que no reflejaba la luz, sino que parecía hecho de ella. Y sobre todo, una música, no música en el sentido de notas organizadas en melodía, sino una vibración que Santiago siente hasta hoy cuando cierra los ojos e intenta recordarla. Una frecuencia que parecía ser el idioma nativo de ese lugar, el sonido que las cosas hacen cuando están completamente en paz con su propia existencia. Pero lo que detuvo a Santiago, lo que hizo que toda esa vastedad dejara de ser el centro de su atención, fueron las figuras. 2 figuras primero, luego 4. Acercándose con una familiaridad que Santiago reconoció antes de reconocer los rostros, porque en ese lugar la identidad no depende de la forma física de la misma manera que aquí se siente primero, se ve después. Y lo que Santiago sintió cuando esas figuras se acercaron fue algo que no había sentido desde octubre de 2017, la presencia inconfundible de su familia. Doña Carmen llegó primera, o al menos fue la primera que Santiago identificó con certeza absoluta, no como la recordaba en sus últimos años, con el cansancio silencioso que acumulan las mujeres latinas que cargaron familias enteras sobre sus hombros sin quejarse, sino como debió haber sido antes del peso, antes de los años, con una vitalidad que Santiago describe como luminosa en el sentido más literal. Sus manos, que en la memoria de Santiago siempre estaban trabajando, ahora estaban quietas y abiertas, con una paz en el gesto que a él le tomó un momento procesar. Don Ernesto estaba a su lado, y Santiago dice que su padre, ese hombre de pocas palabras que expresaba el amor en actos y no en frases, lo miró de una manera que contenía todo lo que nunca había dicho en vida, no con tristeza, sin ningún rastro de tristeza, con una plenitud que Santiago no tiene palabra para describir en español, en inglés, ni en ningún idioma que haya estudiado. Mateo y Valentina estaban ahí también, sus hermanos. Mateo, el mayor, que siempre había sido el que ponía orden en el desorden alegre de los domingos. Valentina, la menor, que tenía esa risa que se escuchaba desde el otro extremo de la casa y que Santiago había guardado en algún lugar de la memoria donde casi no se atrevía a entrar. Verlos, estar en su presencia, no produjo en él el llanto que hubiera producido aquí, produjo algo diferente, algo que él intenta describir como una completitud, como si una parte de él que había estado fragmentada desde 2017 de repente encontrara su lugar de nuevo. No hubo conversación en el sentido verbal. La comunicación en ese lugar, según Santiago, funciona de manera distinta, es simultánea, completa, sin la fricción del lenguaje. Se comprende todo de una vez, sin ambigüedad, sin el margen de error que tienen las palabras cuando viajan de una mente a otra. Lo que su familia le comunicó en esa presencia mutua fue, esencialmente, que estaban bien, no de manera resignada, no como consuelo, bien de una manera que hacía que la palabra bien en este mundo sonara insuficiente, como intentar describir el océano Pacífico usando la palabra grande. Estaban en un estado de existencia que Santiago no puede comparar con nada terreno, y esa certeza, esa información recibida sin palabras pero con una claridad absoluta, es lo que él carga hoy como su evidencia más íntima
e irrebatible. El reencuentro duró, en términos de su percepción, mucho más que 11 minutos. Santiago habla de una experiencia de tiempo que no obedece a ningún reloj. Habla de haber tenido la sensación de eternidad sin aburrimiento, de presencia sin ansiedad, de existir sin el peso del pasado ni la angustia del futuro. Y cuando la narrativa de su experiencia llega a ese punto, cuando describe ese estado con los ojos ligeramente cerrados y una calma que no parece actuada, incluso el más escéptico de los presentes en la sala se encuentra haciendo una pausa. Porque hay algo en la manera en que Santiago habla de ese lugar que no suena a invención, suena extrañamente a memoria. Hay momentos en la vida de un ser humano que funcionan como bisagras, momentos que dividen la existencia en un antes y un después, con una claridad tan brutal que resulta imposible fingir continuidad. Para Santiago Herrera, ese momento no fue el accidente. No fue el despertar en la UCI con tubos y monitores. Fue lo que ocurrió después del reencuentro con su familia, en ese lugar donde la luz no generaba sombra y el tiempo no obedecía a ningún reloj. Fue el momento en que sintió una presencia que era cualitativamente distinta a todo lo que había experimentado hasta entonces, incluyendo la presencia de su familia, que ya era más intensa que cualquier cosa que hubiera sentido en vida. Una presencia que no llegó con ruido ni con aparato, que simplemente estaba de repente, como si siempre hubiera estado ahí, y Santiago apenas acabara de tener los ojos necesarios para percibirla. Santiago tarda en describir este momento, no porque dude de lo que vivió, sino porque parece medir cada palabra con el cuidado de quien sabe que el lenguaje va a quedar corto y no quiere que la insuficiencia del idioma sea interpretada como insuficiencia de la experiencia. Dice que lo primero que percibió fue una autoridad. No la autoridad que conocemos en este mundo, que siempre tiene algo de imposición, algo de jerarquía construida sobre el miedo o la necesidad, sino una autoridad que era, simultáneamente, la forma más absoluta de amor que puede existir, como si el poder y la ternura, que en este mundo casi siempre se contradicen, en esa presencia fueran exactamente la misma cosa. Santiago dice que esa combinación, esa coexistencia de lo que aquí nos parece incompatible, fue lo primero que lo dejó sin categorías. Un arquitecto trabaja con estructuras, con sistemas que tienen lógica interna, y lo que tenía frente a él no violaba ninguna lógica, sino que operaba en una lógica tan superior que la suya propia parecía, de repente, un boceto de estudiante de primer año. La figura que Santiago describe no llegó rodeada de efectos visuales dramáticos. No hubo trompetas, no hubo un escenario diseñado para impresionar. Había simplemente un hombre, o lo que Santiago percibió inicialmente como un hombre, hasta que la proximidad hizo que esa categoría se volviera completamente insuficiente. Una figura de una presencia tan densa en términos espirituales que Santiago dice que el espacio a su alrededor parecía más real, más saturado de significado, simplemente por estar cerca de él. Y entonces llegó la mirada. Santiago se detiene siempre en este punto. Cierra los ojos un momento antes de continuar, como si necesitara regresar internamente a ese instante para poder describirlo con alguna fidelidad. La mirada, dice, contenía dos cosas que en este mundo nunca se ven juntas con esa intensidad: misericordia y autoridad. Una misericordia que no era lástima, que no era condescendencia, sino un conocimiento absoluto y amoroso de todo lo que Santiago era, había sido y había fallado en ser, sin que ese conocimiento produjera rechazo. Y una autoridad que no necesitaba demostrarse porque era ontológica, porque era la autoridad de quien es el origen de todas las cosas y lo sabe sin necesidad de proclamarlo. Para quienes han seguido la serie The Chosen, la producción que ha llevado la vida de Jesús a millones de hogares latinoamericanos con una humanidad y una profundidad narrativa pocas veces vistas en pantalla, el relato de Santiago resuena de una manera particular. En la serie, hay un momento en el episodio donde Mateo, el cobrador de impuestos, ese hombre formado en la lógica del sistema romano, en los números y en la utilidad práctica de las cosas, recibe la mirada de Jesús y algo en él se rompe y se reconstruye al mismo tiempo. Santiago, cuando ve esa escena, dice que es la representación más cercana que ha encontrado en cualquier medio humano a lo que él experimentó. No idéntica, porque ninguna producción podría serlo.
pero cercana en la estructura emocional. Un hombre construido sobre la certeza de lo verificable, encontrándose con algo que no puede verificar, pero que reconoce en lo más profundo de su ser como más verdadero que todo lo que ha verificado antes. Porque Santiago era, en muchos sentidos, el Mateo de su generación latina, el joven profesional que había cambiado la fe por la eficiencia, que había construido su identidad sobre lo que podía medir y proyectar, que había cerrado la puerta a Dios, no con argumentos filosóficos elaborados, sino con el dolor práctico de quien sintió que Dios no estuvo presente cuando más se lo necesitaba. Y así como Mateo no fue encontrado en el templo, ni en una sinagoga, sino en su mesa de trabajo, en el lugar donde ejercía su identidad construida, Santiago fue encontrado en el único espacio donde su arquitectura interior no tenía salida, en la muerte, en el lugar donde todos los planos se vuelven inútiles y todas las medidas pierden sentido. La comunicación que Santiago recibió en esa presencia fue, como con su familia, sin palabras en el sentido convencional, pero tuvo una dimensión adicional que él describe como una pregunta que no era una pregunta, sino una invitación formulada en forma de pregunta, una invitación a entender para qué había sido hecho, qué había dejado sin construir, qué tipo de arquitectura era la que realmente se le había encomendado en este mundo. Santiago no escucha una voz externa, en el sentido auditivo. Recibe una comprensión completa, de golpe, como cuando en un proyecto uno de repente ve la totalidad de la estructura y entiende cómo cada parte se relaciona con las demás. Y lo que comprendió en ese instante fue que su vida, tal como la había estado viviendo, era un edificio con cimientos sólidos en lo técnico y completamente hueco en lo esencial. Hubo también una revelación que Santiago menciona con cuidado, porque sabe que es el punto donde el escepticismo tiende a endurecerse. Durante ese encuentro, recibió información sobre conversaciones familiares que ocurrieron después de la muerte de sus padres y hermanos, conversaciones entre tíos, entre primos, cosas dichas en privado que Santiago no estaba presente para escuchar y que no tenía manera de conocer. Detalles específicos, una decisión tomada por su tío Héctor sobre la herencia de la casa familiar en Pasto, que nunca fue comunicada a Santiago directamente. Una conversación entre su prima Andrea y su madre, doña Carmen, la última noche antes del deslizamiento, donde se habló de Santiago con una ternura y una preocupación espiritual que su prima había guardado para sí durante años. Santiago, al despertar, contactó a esas personas y les refirió esos detalles. Las reacciones, según quienes estuvieron presentes, no fueron de sorpresa moderada. Fueron de un silencio largo, del tipo que precede a las lágrimas. El encuentro con esa presencia que Santiago identifica como Jesús no duró, en su percepción, un tiempo medible, pero tuvo un final que él describe como un giro, no violento sino definitivo, como cuando en una pieza musical el tema central reaparece por última vez antes del cierre. Hubo una comunicación final, una instrucción que no era una orden, sino una certeza depositada en él. Regresar, no como castigo, no como una oportunidad negada, sino como una misión. La palabra que Santiago usa en español es encargo, con toda la connotación profesional que tiene para un arquitecto. Un encargo específico, con propósito claro, para ser ejecutado en este mundo con los materiales de este mundo. Y con esa comprensión llegó algo que él describe como la única tristeza que sintió en todo ese tiempo. La tristeza serena de quien debe dejar un lugar de paz para regresar a un lugar de trabajo. No desesperación, no resistencia, solo la aceptación madura de quien entiende que hay algo pendiente que solo él puede completar. Cuando Santiago abrió los ojos en la UCI del Hospital Santa Fe, lo primero que vio fue el techo blanco de una habitación que olía a antiséptico. Lo primero que sintió fue el peso del cuerpo, el peso de la gravedad, el peso de ser nuevamente una entidad física en un mundo físico. Y lo primero que pensó, con una claridad que él mismo describe como sorprendente dado el contexto, fue que tenía trabajo por hacer. El hombre que había entrado a esa autopista como un ateo elegante, construido sobre la arquitectura fría de la negación, salió de esa UCI como algo que
La medicina no tiene casilla para clasificar. Un hombre que había visto lo que hay del otro lado, que lo recordaba con precisión de ingeniero y que tenía, por primera vez desde 2017, una razón completamente nueva para estar vivo. El alta médica de Santiago Herrera del Hospital Santa Fe de Bogotá ocurrió 17 días después del accidente. 17 días que el doctor Ramírez y su equipo utilizaron para monitorear una recuperación que, en términos estadísticos, no debería haber sido lo que fue. Las proyecciones iniciales hablaban de semanas de rehabilitación neurológica, de posibles déficits cognitivos permanentes, de un proceso largo e incierto que podría devolver a Santiago a una funcionalidad parcial en el mejor de los escenarios. Lo que ocurrió fue otra cosa. Las evaluaciones neurológicas mostraron una integridad cognitiva que los especialistas calificaron de extraordinaria. La memoria intacta, el razonamiento espacial, fundamental para un arquitecto, sin alteraciones detectables, el lenguaje fluido, la coordinación motora recuperándose a un ritmo que el equipo de rehabilitación describió en sus notas como inusualmente acelerado. El doctor Ramírez firmó el alta con la misma caligrafía de siempre, pero quienes lo conocen dicen que algo en su expresión ese día era diferente, como la expresión de un hombre que ha revisado sus ecuaciones 3 veces y sigue sin encontrar dónde está el error. Santiago salió del hospital un martes por la mañana. No había familia esperándolo en la puerta, porque su familia estaba en un lugar al que él ya había visitado y del que había regresado con la certeza de que estaban bien. Había un colega, Andrés, que lo recogió en su carro y que durante el trayecto de regreso a Chapinero no supo muy bien qué decir, porque Santiago no era el mismo hombre que había dejado en urgencias 17 días antes, y eso se notaba de una manera que Andrés no podía articular con precisión, pero que sentía con claridad. No era que Santiago estuviera extraño, era que estaba, de alguna manera, más presente, más aquí. Como si antes hubiera estado viviendo con una parte de sí mismo en pausa permanente y esa parte hubiera sido reactivada por algo que Andrés no comprendía, pero que no se atrevía a interrogar durante el viaje. Los primeros días en su apartamento de Chapinero fueron de una quietud que Santiago describe como necesaria. No el silencio vacío de la soledad que había habitado durante años después de la muerte de su familia, sino un silencio lleno, el tipo de silencio que se produce cuando una persona ha procesado algo tan grande que necesita tiempo para que ese procesamiento se asiente en todos los niveles de su ser. Santiago se sentaba en el balcón por las mañanas y miraba los cerros de Monserrate con unos ojos que, según él mismo, veían el mismo paisaje de siempre, pero lo leían de una manera completamente diferente. Las mismas montañas que antes eran simplemente el horizonte estético de una ciudad, ahora le parecían una declaración. Una evidencia de que quien diseñó ese paisaje trabajaba en una escala y con una intención que hacía que sus propios planos de arquitectura parecieran, no insignificantes, sino parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Fue en esa primera semana cuando Santiago llamó a su prima Andrea. La conversación duró casi 2 horas. Santiago le refirió, con detalle y sin rodeos, lo que había recibido durante su experiencia. La conversación que Andrea había tenido con doña Carmen la última noche antes del deslizamiento. Los temas de esa conversación, las palabras específicas que su madre había usado para hablar de Santiago, la preocupación que había expresado no por su futuro profesional, sino por su alma, por ese hijo que se estaba alejando de la fe con la misma determinación silenciosa con que se había alejado del dolor. Andrea escuchó sin interrumpir. Cuando Santiago terminó, hubo un silencio que él describe como el silencio más elocuente que ha experimentado en este lado de la existencia. Y luego, Andrea comenzó a llorar, no con sorpresa, sino con el reconocimiento de quien acaba de recibir una confirmación de algo que llevaba años esperando sin saber que lo esperaba. Le confirmó cada detalle, le confirmó las palabras, le confirmó que esa conversación había existido y que nadie, absolutamente nadie fuera de ella y de doña Carmen, podría haberla conocido. La llamada con su tío Héctor fue más corta pero igualmente definitiva. Santiago le mencionó la decisión sobre la casa familiar en Pasto, los términos específicos de lo que su tío había resuelto en privado, una determinación que Héctor había tomado solo, sin consultar a nadie.
meses después de la tragedia. El tío Héctor, un hombre de 62 años, comerciante, criado en la cultura andina, donde los hombres de su generación no lloran fácilmente en público ni en privado, escuchó a su sobrino y guardó silencio durante tanto tiempo que Santiago pensó que la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz tenía una textura diferente. Le dijo a Santiago que lo que acababa de describir era imposible que lo supiera, y que si lo sabía, entonces había cosas en este mundo que él necesitaba reconsiderar con urgencia. Estas conversaciones fueron el primer eslabón de una cadena de eventos que comenzaron a transformar no solo la vida de Santiago, sino el círculo de personas a su alrededor. Andrés, el colega que lo había recogido en el hospital, fue el primero de su entorno profesional en sentarse a escuchar el relato completo. Era agnóstico, ingeniero civil, con la misma formación racional que Santiago había tenido, y escuchó el testimonio con los brazos cruzados y la expresión de quien está evaluando la consistencia estructural de un argumento. Cuando Santiago terminó, Andrés no dijo que creía, pero dijo que no encontraba dónde estaba la fisura, y que eso, para alguien como él, era más perturbador que cualquier conversión emocional podría haber sido. Santiago volvió al trabajo 6 semanas después del accidente. Sus colegas notaron los cambios con la incomodidad discreta que produce en los ambientes profesionales latinoamericanos la transformación espiritual visible de alguien que antes era conocido por su escepticismo. No era que Santiago predicara en la oficina, ni que hubiera pegado versículos bíblicos en su cubículo. Era algo más sutil y, en cierta manera, más poderoso. Era la manera en que trataba a las personas. La secretaria del estudio, una señora de nombre Rosa que llevaba 12 años siendo invisible para la mayoría de los arquitectos jóvenes, notó que Santiago comenzó a saludarla por su nombre y a preguntarle por su hijo que estaba enfermo. Un detalle pequeño, del tipo de detalle que en la cultura latina, donde las relaciones personales son el tejido real de la vida social, significa más que cualquier discurso. El doctor Ramírez y Santiago se encontraron una vez más, 3 meses después del alta, en una reunión que el médico solicitó, no en el contexto clínico, sino en el contexto personal. Se sentaron en una cafetería cerca del hospital, con 2 tintos sobre la mesa, y el doctor Ramírez escuchó el relato completo por primera vez, no el resumen clínico, no los fragmentos que Santiago había mencionado en la UCI, sino la totalidad de lo que había experimentado durante esos 11 minutos. El médico escuchó sin interrumpir, con la misma calma profesional que lo caracterizaba, tomando notas mentales con la disciplina de alguien que ha entrenado su mente para procesar información sin reacción prematura. Cuando Santiago terminó, el doctor Ramírez puso la taza sobre la mesa con cuidado y dijo algo que ninguno de los dos esperaba que dijera, que llevaba 14 años en medicina crítica, que había visto morir a personas y había visto a personas regresar de la muerte, y que el caso de Santiago era el único en su carrera que lo había llevado a revisar no solo sus conclusiones médicas, sino sus conclusiones personales sobre lo que existe más allá de lo que la medicina puede ver. No dijo que se había convertido, dijo que ya no podía decir con honestidad que no había nada, y que esa diferencia, para un hombre de ciencia, era enorme. Santiago Herrera tiene hoy 27 años, sigue siendo arquitecto, sigue trabajando en el estudio del barrio Chapinero, con los planos y las maquetas y los libros de ingeniería estructural, pero hay una Biblia ahora en el estante entre los libros técnicos, sin ostentación y sin disculpa, como un elemento que pertenece ahí con la misma naturalidad que los demás. Los domingos han vuelto a tener un peso diferente en su semana, no con el sancocho y la música de Carlos Vives, porque esa versión del domingo pertenece a una familia que está en un lugar al que Santiago ya fue, y del que sabe, con una certeza que ningún argumento ha podido erosionar, que volverá a visitar cuando llegue el momento, sino con una quietud activa, con una intencionalidad nueva, con la sensación de quien sabe que el tiempo que tiene aquí no es infinito y que tiene un encargo específico que cumplir con él. Cuando se le pregunta qué diría a alguien que no cree, a alguien que construyó su vida sobre la misma arquitectura de certezas verificables que él habitó durante años, Santiago no responde con argumentos, responde con una pregunta: ¿qué necesitarías ver para considerar que te equivocaste?
Y luego guarda silencio, porque Santiago aprendió, en 11 minutos, que duraron una eternidad, que la fe verdadera no comienza con la respuesta correcta. Comienza con la honestidad de quien admite que sus planos, por más precisos que sean, no alcanzan a cubrir la totalidad de lo que existe, y que hay un arquitecto mayor, cuya obra no necesita su aprobación para ser real, pero que la ofrece de todas formas, con una mirada que contiene misericordia y autoridad en la misma medida a todo aquel que tenga, en algún momento de 11 minutos o de toda una vida, los ojos necesarios para verla.